Bienvenidos a esta presentación de nuestra serie de programas sobre la economía y la política en México. Están ahora conmigo el maestro Eduardo Vega. Gracias, Eduardo, por acompañarme, y el doctor José Romero, director de la Facultad de Economía de la UNAM, el primero director del Centro de Estudios Económicos del Colegio de México. Pepe, me siento muy halagado y agradecido porque hayan ustedes aceptado nuestra convocatoria. Con mucho gusto. Desde Observatorio tratamos de seguirle el curso a los acontecimientos, digamos, de la vida diaria, la política, los movimientos de la economía, pero también nos preguntamos una y otra vez por nuestro papel desde la academia, ¿no? ¿Cuál es el papel que primero, cuál es el papel que la academia ocupa o juega en materia de economía, política económica en la actualidad, Eduardo? Bueno, yo diría, es una función imprescindible, sobre todo para aquellas instituciones universitarias que somos facultades, la de formar economistas. Es una función inobjetable e importantísima. Pero también, además de eso, es difundir el conocimiento especializado y discutir los problemas nacionales en el contexto global en el que nos encontramos. Que tanto los acontecimientos nacionales como ese contexto internacional no dejan de preocuparnos, y entonces una función importantísima yo creo que es dar diagnósticos, argumentos, acompañarlas con evidencias para tener discursos persuasivos ante problemas que nos preocupan a todos. Uno de ellos, para empezar a discutir, crecimiento económico, pobreza, relaciones comerciales con nuestro vecino del norte y en general con las otras economías, entre otras cosas, ¿no? Entonces nuestro papel es discutir también. José. Yo creo que, de acuerdo con Eduardo, hasta hace poco la inspiración de los que hacen política económica tenían sus referentes fuera de México. Yo creo que la crítica que se ha venido dando desde la academia, una crítica constructiva de cómo se pueden mejorar las cosas, cada vez ya está pesando más en la sociedad. Pero no se nos critica, más bien de lo contrario, José, de que estamos alejados de los problemas reales, nos manejamos en el mundo de lo ideal, de lo mejor y no de lo posible. Una parte sí, pero creo que hay un número creciente de economistas que ya quieren entrarle a problemas concretos. La economía desde su origen era economía política. Era política económica. Y política económica. Al final lo que trata de hacer Adam Smith es política económica. Exactamente. Y creo que ya hay conciencia de que hay que cambiar, menos ataduras ideológicas, ser más pragmático y ayudar al país, porque el país está en un problema de estancamiento secular ya de hace mucho tiempo. Es una pequeña provocación. Hace muchos años, en la época del presidente Echeverría, dijo en una ocasión, porque había muchas críticas a la Secretaría de Hacienda de entonces, al secretario, y Echeverría dijo: no se preocupen si la política económica se hace en Los Pinos. Algunos interpretaron esto como una especie de rescate desde la política del quehacer económico, de la conducción económica nacional. A lo largo del tiempo hemos visto que eso no fue tan bueno ni para la economía ni para la política económica. Pero hoy la política económica empezó a hacerse de unos años para acá, pues en una sola institución educativa, en el ITAM. Y algunos de sus egresados destacados, pues ocupan o han ocupado un lugar predominante, protagónico, en la cocina de la política económica. ¿Cómo inscribimos esta? Yo creo que ellos, el secreto del ITAM fue crear una institución que mandaba no todos, escogía un grupo selecto de estudiantes, los mandaba a estudiar a universidades extranjeras
y venían no a enseñar, sino a gobernar. El ITAM como fuente de inspiración, de política económica, etcétera, no es tanto como una institución de investigación que aporte, sino ha sido sus exalumnos que han tenido mucho éxito en los puestos públicos. Otras instituciones como la UNAM tienen una tradición larga de crítica y de propuestas alternativas. Creo que el colegio también está entrando en esa fase también Hay una sensibilidad política en los políticos, en los que toman las decisiones en diferentes niveles, desde el secretario de Hacienda y el secretario de Economía hasta el diputado que viene de cualquier distrito electoral o es plurinominal. Tú dirías, Eduardo, dada la circunstancia difícil por la que pasa el mundo, por la que pasamos nosotros, esta capacidad de recepción del conocimiento, ¿no? De la evidencia de la que hablabas, Sí, ha aumentado, se ha yo no sofisticado. estaría tan seguro. Y si su sensibilidad lo será solo acotada, y acotada a una agenda de prioridades de cómo ven ellos la realidad económica y social del país y cómo toman las decisiones de política económica. Tu pregunta de hace rato, yo también la intentaría responder diciendo, Banco de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público son las dos instituciones del Estado mexicano que inobjetablemente hacen la política económica. Esos son. Y la prioridad nacional que tienen, por desgracia, no tiene que ver con lo que nos preocupa, me parece, en esta discusión. La falta de crecimiento, la incorporación provechosa y productiva de la población mexicana a los frutos del mismo, la exclusión, evitar la exclusión social que tenemos, la mayor participación de todos los sectores económicos en la obtención de sus ingresos con mejores y mayores cuotas proporcionales en ese ingreso nacional. Entonces esas no son las prioridades del país. Yo creo que las prioridades son hasta ahora inflación y conducción con superávit primario, ¿no? En finanzas materia públicas, fiscal. en materia fiscal. Y tú dirías que esas no son las prioridades. Deben Bueno, de serlo, deben ser parte de las prioridades nacionales. Ajá. Yo creo que nadie está proponiendo, no veo en la arena del debate público que alguien proponga que no interese la inflación o que no interese el gasto razonable en términos de pues ejercicio del presupuesto federal, pero lo que sí no veo que se esté discutiendo en Banca Central, Banco de México y Hacienda, pues son estos otros problemas nacionales que sí son también inocultables. José Romero. Mira, yo creo que en el mismo Estados Unidos, donde es la fuente donde se abrevan muchas de las teorías que orientan a muchos hacedores de política, ahí también ya hay una gran diversidad. Simplemente muchas veces no hacen otra cosa porque no porque no sean inteligentes, son muy inteligentes, de universidades muy prestigiadas, pero no saben hacer otra cosa más que lo que creen que es la disciplina fiscal, libre mercado, y solito se va a arreglar todo. Hay otras versiones de economía que es que el Estado, el mercado sigue funcionando, pero el Estado interviene para modificarlo, y los éxitos más importantes que hay en el mundo del este de Asia es con planificación por parte del Estado, desde Japón y bueno, nos vamos más atrás desde Alemania. Y en México, cuando hicimos eso, nos fue muy bien, hasta el 70. Y parece que tenemos que repensar su versión moderna de qué volver a hacer, y el Estado. ¿Pero se puede regresar? Yo creo José, que las circunstancias nos están obligando. El estancamiento ya es crónico, no hay salida. Si con el TLC no crecimos lo que se esperaba, 1% en promedio del ingreso per cápita 30 años, con este renovado vamos a crecer igual o peor.
y la descomposición social de México es fuerte y algo tiene, sino que mucho, con lo que pasa en la economía. Y tenemos que pensar en un proyecto original de qué hacer si esto no está funcionando. Y ahí escuelas como la UNAM, el Colegio de México y algunos otros, creo que tienen una tradición de menos miope y un poquito más abierta para buscar otro tipo de estrategias. Vamos a una pausa y continuamos. Muchas gracias. ¿Se puede regresar, Eduardo Vega, a una época de, vamos a llamarle así, de economía mixta bajo control, con presencia fuerte del Estado y de la planificación, llegó a decir José Romero, a ver si no se le revelan sus colegas en el Colegio de México por andar de hereje, pero en fin. No, yo creo que esa es una manera de frasearlo, de argumentarlo, otra tal vez sin necesidad de regresar al pasado. Podríamos decir que tomando qué dice nuestra Constitución política en los Estados Unidos mexicanos hoy, qué podemos cumplir, debemos cumplir todo lo que dice la Constitución, pero qué podemos cumplir en los hechos desde el punto de vista económico en materia de lo que allí se establece en empleo, salarios, ambiente sano, oportunidades de trabajo, diversificación de opciones de la cultura, todo lo que son los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales que están allí en la Constitución, que tienen que ver con una traducción a política económica. Entonces eso me parece un buen punto de partida constitucional, no regresemos a los 70. ¿Y tú qué dirías, Eduardo? Este punto de partida que estás aquí poniendo sobre la mesa, ¿sería compartido por la academia que conocemos, la que conocen ustedes, la que ustedes dirigen? Sí, ¿Hay disposición a una adopción, digamos? Yo diría que sí. Pongo un ejemplo, el tema de los salarios. En la Constitución se dice que el salario mínimo debe de ser un salario digno que permita al trabajador y a su familia tener una vida, digna. Bueno, ¿eso cómo se traduce? Con el salario vigente hoy en México, imposible tener esa vida digna. Entonces, me parece que en la Facultad de Economía, por ejemplo, seguramente también en el Colegio de México, pues nos dirá Pepe, lo sé porque ha contribuido él en el debate de este tema, a propósito del incremento imprescindible del salario mínimo en México. Creo que esa es una ruta, pero la otra ruta importantísima son los empleos formales, ¿no? En la economía. Y entonces eso sí significa, por supuesto, un diseño distinto del presupuesto y una forma de intervenir diferente del Estado. Al calor de la crisis, que todavía no termina plenamente, algunos dicen que no va a terminar, yo ahí tengo problemas, ya no, una crisis que no termina me parece algo, es un fenómeno muy extraño, ¿no? Para mí por lo menos incomprensible. El otro día leí en un periódico que alguien que hablaba de que en México hay una crisis desde 1945. Bueno. No, pues, no nos avisaron, ¿no? Pero al calor de la crisis hubo una reflexión seria, yo diría, angustiada, en la Academia de los Países Avanzados. Recordarán que la reina Isabel misma le dijo a los economistas en la London School of Economics, ¿y ustedes dónde estaban? ¿Por qué no nos avisaron? Y al calor de esa preocupación que dio lugar a un debate, incluso en las páginas del Financial Times, recuerdo que Lord Skidelsky, el gran biógrafo de Keynes, dijo que la nuestra era una disciplina avergonzada, que había errado el camino. La forma de enseñar, de formar economistas, de formar pensamiento económico, estaba equivocado. ¿Qué dirías tú hoy, a casi, bueno, ya no casi, 10 años de que estallara lo que luego llamamos la Gran Recesión? Bueno, el problema es que en la academia, mucho de la gente se dedica no a cosas prácticas, sino a cosas que son como rompecabezas teóricos o rompecabezas intelectuales. Y uno se hace famoso en cuántos tipos de... La relevancia no es importante, sino es
cómo trata un asunto, cómo lo resuelve y su relevancia con el mundo real no es lo importante. Pero un poquito regresando a otro punto yo creo que la época esta que llamamos, que hay una leyenda negra que del 36 al 70 fue, sí se cometieron errores, pero fue cuando más hemos crecido, se pudo haber hecho otras cosas. Ya hay hay dos mundos que luchan entre sí y que va ganando uno que es el Estado desarrollador, que es el de todo el este de Asia y sobre todo de China, y el del laissez-faire de la tradición angloamericana. Y el otro está ganando. Y México no es que vaya a la nostalgia de los 70s, no, son los que gobiernan ahora que van a la nostalgia de los 80, a la nostalgia de que con el libre mercado vamos a crecer, y esa retórica ya cansa, ya no hace eco, ya no emociona a nadie. Imagínate un estado en que volvamos un estado moderno, no protección para todos, escoger unos sectores ganadores, que entusiasmemos a todos los jóvenes a que se metan en ese proyecto, de que sí podemos ser una nación poderosa. Yo creo que es una cosa que puede entusiasmar a muchísima gente y que es posible. Y sobre todo con lo que está ocurriendo en China, que está haciendo un verdadero plan Marshall para todo el el sur de Asia y llegando hasta Europa en la ruta de la seda. Entonces nosotros estamos como no salimos de la caja de ver los detallitos del TLC, cuando en el mundo hay miles de opciones que podemos hacer, reconstruir nuestro país, volvernos orgullosos de serlo. Nuestro destino no está necesariamente atado a los Estados Unidos, pues a veces ni nos quieren. Entonces, pues pensar en un desarrollo independiente con todas las herramientas que podemos tener, sin tabús. Sí, un ejemplo sobre este tema. Mira, por ejemplo, la privatización que está ocurriendo en los hechos del sector energético en México. Ahora, desde hace un par de años, nos empezamos a dar cuenta de que a México le faltan ferrocarriles, puertos, embarcaciones, porque si no nos sale carísimo traer el petróleo. Ya lo estamos privatizando, ya están en principio viniendo las empresas interesadas en invertir en el gas del fondo marino, pero las que van a seguir viniendo por vía terrestre, pues necesitan infraestructura que no tenemos o la tenemos de forma precaria. ¿Por qué? Porque el Estado se desinteresó. Era mala apuesta que el Estado siguiera invirtiendo en infraestructura. Había que privatizarlo y que decirle a los privados, hagan el negocio allí. Como era un negocio muy riesgoso y de muy lenta recuperación, pues no le entró nadie. Entonces estamos administrando infraestructura en malas condiciones y no tenemos una capacidad inmediata para reaccionar trayendo petróleo, gas o cualquier otro energético a bajo costo. Entonces es una privatización que nos va a costar muchísimo y ahora sí se empiezan a plantear la necesidad de invertir en ferrocarriles, en puertos y ojalá que también en astilleros. Claro. Entonces eso quiere decir que sí necesitamos un Estado que intervenga, que invierta, porque si no los privados no van a tomar esos riesgos. Pero eso es inmediatamente rechazado desde la opinión pública por colegas nuestros, colegas economistas, colegas politólogos que tienen tribuna. Rechazan esto porque dicen esto va a ampliar todavía más el campo para la corrupción, para la ineficacia. La ineficiencia del Estado ha sido documentada y demostrada contundentemente. Digo, la verdad es también, sí, es también la academia la que dice esto, o desde la academia o con oriundez académica. Estamos en un mal momento de la República. La corrupción sí es un problema gravísimo, pero no es solo del Estado. Yo creo que por desgracia es una erosión socioinstitucional que va más allá del Estado. También el sector privado es bastante corrupto. Hay bastante evidencia de que ha
participado en negocios turbios. Entonces, yo creo que sí debemos de atacar la corrupción, debemos de tomarnos como un problema público importantísimo. Habrá que hacer quizá acotaciones incluso jurídicas y acuerdos políticos al respecto, pero no me parece que el problema de la corrupción sea solo del Estado y menos del Estado pasado, será también de este Estado y de estos privados. José. Yo creo que adoptamos el modelo americano totalmente. El modelo americano es un Estado regulador, regula. Tenemos Comisión Federal de Competencia, como Comisión Federal de Telecomunicaciones, pero ¿dónde está la Secretaría de Desarrollo Económico? No existe, porque no es un Estado desarrollador. Ahora, la corrupción, sin defenderla, y hay que atacarla, por supuesto, pero no es el origen de su desarrollo, es parte de la descomposición social en las que hemos ya caído, de tantos años de estancamiento y de falta de Estado de Derecho, falta de la democracia. No sé, tú conoces mucho más de esto, pero a raíz de la llamada transición democrática, de la alternancia, se hizo una feudalización del país. Los estados, los gobernadores se convirtieron como virreyes, ya no le rendían cuentas a nadie. El gobierno, para tenerlos cerca, les dio participaciones en los ingresos petroleros. Hubo un derroche y falta de control ya de todos unos contra otros, y no se ven. Yo no digo que no haya habido corrupción en la época dorada de México, pero eran mucho más austeros, menos extravagantes, menos abusivos que lo que hemos visto ahora. Por supuesto se requiere una buena limpia, eso sí. ¿Cuál sería entonces el momento, digamos, en que por un lado desde la academia, a través de la crítica y de la propuesta, se le proponga al país todo, ¿no? A los gobernantes y a los gobernados, es el momento ya de cambiar, de empezar a cambiar? ¿Dónde verías tú? ¿Está cerca eso? ¿Será al calor de la sucesión presidencial que planteemos, que nos planteemos este tipo de cambios? Sí, yo creo que esa es la oportunidad política más próxima que tenemos, la sucesión de 2018. Y debemos de empezar a discutir estos temas desde ahora para aprovechar esa oportunidad política. Yo creo que independientemente de cómo se vayan a procesar las preferencias electorales y organizar los partidos para ver si hacen o no alianzas y frentes y lo que sea, yo creo que desde la academia sí tenemos que ir identificando cuáles debieran ser las prioridades nacionales y fomentar acuerdos públicos que se traduzcan, tal vez sea necesario, en arreglos institucionales formales, es decir, en alguna obligación jurídica de cumplir un acuerdo público, algo así de cara a las elecciones. ¿Qué dirías, José, en esta materia? Yo creo que viene una oportunidad única. Creo que ya ha llegado la corrupción a niveles impresionantes, el estancamiento a niveles impresionantes. Antes podía taparse un poquito las cosas con los ingresos petroleros, que un poco tapaban las ineficiencias y la falta de recaudación, pero ya el gobierno ni tiene dinero, y el dinero que tiene, pues no sé qué también lo gasta, pero económicamente ya no da el sistema. A nadie se le ocurre que que gasten infraestructura, que suba el salario mínimo. Está bien, yo creo que yo estoy de acuerdo con ello, pero eso no va a cambiar radicalmente Vamos a discutirlo, vamos a discutir el cambio, el sentido del cambio, el momento del cambio, en el próximo programa que ustedes han aceptado que grabemos para TV UNAM. José, muchas gracias. Eduardo, muchas gracias. Buenas noches a todos.